Me olvidé decirles que se coloquen sus nombres en el chat. ¿Han colocado todos? ¿Todos colocaron sus nombres en el chat? Sí, doctor. Perfecto. Yo no, enseguida lo pongo. Ya, también agradecerles por el esfuerzo que están realizando al participar en esta clase de programada. Lastimosamente, pues, al ser feriado, no hemos pasado clases y bueno, por políticas, como les había escrito en el WhatsApp, es de que la universidad nos exige a los docentes y a los estudiantes también el de poner esa clase, ¿ya? Si bien, por ejemplo, vamos a ver, en realidad, como era feriado, estaba planificado simplemente ver aspectos generales. Lo que estamos haciendo es un poquito revisar lo que hemos realizado en la anterior clase, ¿no? Entonces, no vamos a avanzar mucho el tema, pero sí es importante y voy a tomar en cuenta la asistencia de las personas que estén hoy día para de alguna manera compensarles, apoyarles en alguno de los trabajos, ¿no? Para que tengan, digamos, un reconocimiento al esfuerzo que están haciendo al pasar clases. Porque hay mucha gente, no lo está haciendo, pudiendo, digamos, darle un tiempo a lo que es la materia, ¿no? Perdón, ¿puedes repetir un poquito? No lo he escuchado muy bien. Hola. La pregunta número 5 que nos hablaba sobre la pena es muy importante tocar, desarrollar, porque como les había señalado también, en el transcurso de la historia, esta pena ha ido cambiando su concepción. Ustedes habían puesto en algunos casos que es el castigo que se le da al autor o autores del ilícito. También habíamos hablado de que muchas de las penas hoy en día se consideran muy leves, ¿no? Frente al daño causado. ¿Cuáles creen ustedes que serían los delitos que hoy en día deberían cambiarse su pena, deberían agravarse, deberían ser más fuertes? ¿Qué opinan? ¿Qué delitos considerarían que ustedes debería ser más fuerte la pena? De violación. De violación. De Violación, asesinato. perdón. De asesinato. Asesinato. Violación, por A ejemplo, menores de edad, pero 15 años de cárcel. Asesinato son 30 años. Juani, ¿cuánto cree usted que se debería poner como castigo por violación? Considerando que hay violación a menores de edad, a si yo personas fuera juez, adultas, tercera edad. yo daría, yo puedo calificar según la edad de, de la persona que ha sido violada, ¿verdad? Por ejemplo, si fuese un niño o un bebé, que muchas veces he escuchado el caso en las noticias, por eso que no me gusta escuchar noticias, que un bebé de 1 año ha sido violado. Si fuese en ese caso, yo le daría cadena perpetua. Si pide mi humilde opinión, Ya, doctor. considerando de Ahora, que, si fuese, digamos, arriba de los 15 años, ya tomaría en cuenta, ya analizaría, yo pienso que unos 15 años para arriba le daría. Si fuese menor a 15 años. ya, y a personas adultas, Menor a 15 años.
A 10 años, menor a 15 años. Ya, ¿y a personas de la tercera edad? Oh, tercera edad. Yo daría arriba de 15 años. A tercera edad, sí, arriba de 15 años. Porque igual son débiles los adultos, no tienen mucha fuerza. Es igual que un bebé, se podría decir. Ya. Justamente, miren, si hacemos esta dinámica con la que estamos haciendo con Juanín, es bastante complicado, ¿no? ¿Cuál es el criterio que se puede tomar? La violación es un delito, es el acceso carnal con penetración, con fines libidinosos, ¿no? Que puede ser a hombre o a mujer, a niño, adolescente, etcétera, ¿no? Pero, ¿quién dice que uno debe ser castigado con una pena mayor o menor que el otro? A ver, Marco. Sí, doctor, justamente no quería también acotar a esa opinión suya. Básicamente Bolivia, eh, la mayor condena, como usted lo decía, es 30 años sin derecho a indulto. ¿No es cierto? Sin embargo, sería, creo, prudente el poder adoptar un sistema, quizás, ¿no? Como el de Estados Unidos, donde, donde las condenas son sumatorias, ¿no es cierto? Y bueno, según a la participación de mi compañera, creo que estamos, bueno, si tomamos ese ejemplo, estaríamos clasificando los delitos según a la víctima y bueno, creo que delito, bueno, para mí delito sigue siendo delito, sea chico, sea Ah, grande, sigue siendo delito. Entonces, no podemos utilizar como justificativo esa situación. Creo en lo personal que tendríamos que buscar tal vez, ¿no? Una adoptiva del sistema americano para poder relacionar, ¿no? Con las condenas sumatorias. ya. A ver, yo les hago una pregunta. Tal vez Osmer me va a responder. ¿Qué ocurre cuando una mujer es violada y un hombre es violado? ¿Quién creen que sufre más? ¿O quién creen que sufre más entre un niño o un anciano? Rosemary, ¿la escuchamos? Yo pienso que a ambos, doctor, y porque, como dijo mi compañera, ambos son indefensos, una persona de la tercera edad y también en el caso de un niño, aún más todavía si son menores de 1 año, 2 años o 5 años. Doctor, quería opinar con relación a lo que dijeron mis compañeros. Yo pienso que sí, sería bueno adoptar ese sistema de la sumatoria de penas, porque, doctor, hay muchas veces en la cárcel violadores en serie, doctor, que solamente están siendo juzgados por un hecho, o sea, por solo violación. Pero ahí no se toma el hecho de que lo ha hecho a varias personas, ha hecho el daño a muchas personas. Y en el caso de los varones, doctor, esa era mi duda. La violación claramente dice es el acceso carnal. Y en el caso de los varones, ¿cómo se tomaría eso, doctor? Violación hacia un varón. O sea, ¿cómo se vería el hecho o cuál sería el daño, como usted dice? En eso, doctor. Ya, ya. Violación es el acceso carnal, el Código Penal dice, vía vaginal, vía anal o incluso vía oral, dice, ¿no? Entonces, si bien el hombre no tiene vagina, pero tiene una cavidad anal. Y el varón puede ser violado analmente. Ese aspecto, lógicamente, es puntual, ¿no? Es claro y evidente que cuando vamos desmenuzando una problemática, ¿no? Mucho se dice la violación, que debería ser pena de muerte, o también he escuchado, ¿no? Que sea pena sumativa. Pero actualmente en nuestro Código Penal no se conoce la pena de muerte,
solo tiene como pena máxima 30 años sin derecho a indulto y lógicamente no hay la pena sumativa. Aspectos que en algún momento se podría, y se ha puesto también en tela de juicio, ¿no? Especialmente el pena de la muerte, el tema de la castración química para los violadores, considerando de que 15 años es muy poco, ya que la víctima, sea hombre, sea niño, sea anciano, va a tener pues un daño físico primero, un daño psicológico, que en algunos casos en la víctima, mayor o menor, puede ser pues bastante largo. Una persona que ha sido violada, en algunas circunstancias, el poderse recuperar completamente de la violación va a ser bastante difícil, por no decir que en algunos casos hay personas que no se recuperan, ¿no? Especialmente el poder tener contacto íntimo con otra persona, muchas veces a una persona que ha sido violada le va a costar terriblemente. Otro hecho bastante importante, el tema de el asesinato, ¿no? Que es quitarle la vida a una persona. Muchas veces vemos el daño de la vida, ¿no? Se ha matado a esta persona, que es el valor más grande, si podríamos decir, como es la protección de la vida de las personas. Pero imagínense cómo repercute el quitarle la vida a una persona, que puede presentarse otros diferentes daños. Se deja a una mujer viuda, a hijos huérfanos, tal vez en algunos casos sin el sustento económico de la familia, del hogar, y lógicamente ahí van a ir más conflictos que se pueden ir presentando. ¿Qué opiniones tienen respecto a este segundo punto del asesinato, por favor? ¿Qué opinan? Por favor, los escucho. ¿Nadie? ¿Me están escuchando? ¿No me están escuchando? Tal vez. Sí, doctor, lo escuchamos. A ver, ¿qué Algo opinión tienen? ¿Marco? Sí, doctor, le decía con algo de interferencia, se le escuchó la última parte. Bueno, en mi caso. A ver, ¿podrías repetir? No lo escuché muy bien. Mencionaba, doctor, que en mi caso no he podido escuchar la última parte. Te decía, eh, con relación al asesinato, muchas veces se busca también una pena más fuerte, pero considerando como el bien protegido simplemente la vida de la víctima. Pero muchas veces no se toma en cuenta algunos aspectos, por ejemplo, que el matar a una persona puede generar otros elementos complementarios, por ejemplo, dejar a una mujer viuda, a hijos sin sus padres, ¿no? Que lógicamente debería tomarse en cuenta en algunas circunstancias para ampliar el castigo, ¿no? ¿Qué opinión tienen? Bueno, doctor, se ha visto casos, ¿no? Justamente similares a los que usted comentaba, donde se toma, ¿no? La resarción de daños. Si bien básicamente creo que la justicia se basa solamente en el daño material, no como perjuicio, y no tanto así eh, por la vida, ¿no? Que se va a perder. Las víctimas se han visto beneficiadas por la resarción de daños materiales. Creo que justamente no habría que buscar alguna compensación por el tema de la vida, porque básicamente es un perjuicio, ¿no? Y
bueno, un desconsuelo que perdura, ¿no? Por años. Claro que sí. Lastimosamente, miren, el Código Penal habla mucho el tema del resarcimiento del daño a las víctimas, pero sabemos muy bien que por la situación económica que vive, muchas veces el único castigo que se le da al autor de un delito es que entre a la cárcel, paga su pena y listo, ahí pare de contar. Y el resarcimiento de los daños civiles, muchas veces la familia desconoce, no lo realiza, o en algunos casos no plantea el resarcimiento de daños civiles, pero el autor o autores del ilícito muchas veces no tienen cómo responder económicamente por ese daño causado, ¿no? Pero es latente, es real y lógicamente debería verse mucho más. En el extranjero, por ejemplo, en Estados Unidos, los presos trabajan, ¿no? A cuenta del Estado, el Estado les va realizando, les hace realizar algunas actividades y les va haciendo, les va remunerando. Hoy en día, en las cárceles de Bolivia, por ejemplo, el gobierno simplemente cumple con su función al recluir a los reclusos en un recinto penitenciario y listo, ¿no? Muchas veces con el prediario que se les da, apenas pueden subsistir algunos reclusos. Hay otros que trabajan, pero todos los ingresos que reciben es para sí mismos. Tal vez podría crearse un mecanismo de que se vaya trabajando por parte de los empleados, de los reclusos, fábricas se instaure en lo que son los recintos penitenciarios y se generen recursos tanto para el mantenimiento del recluso como también para crear un fondo común para resarcir a víctimas, ¿no? Que hayan sufrido delitos. ¿Qué opinión tienen sobre este análisis? Doctor, una consulta. No estoy entendiendo muy bien. Según, bueno, tampoco lo he leído, ¿verdad? Recién me acabo de comprar el libro, lo voy a leer, pero según el Código Penal, en el caso, por ejemplo, si una flota estaba totalmente ebrio y se hace la prueba, pericia, todo lo demás, ¿verdad? Se investiga y se comprueba que el chofer estaba totalmente en estado de ebriedad y mueren las 25 personas. En ese caso, ¿cómo puede, si es que no está asegurado y la persona no tiene dinero, en el caso de que sean personas de bajos recursos, qué es lo que la ley dice en ese caso? ¿Solamente que entre a la cárcel y que pague ahí la pena máxima, los 30 años? Ya. Me ha puesto un caso bastante complejo. Primero, hay que recordar que hay una ley del SOAT, ¿no? Que es el seguro obligatorio para los vehículos, el cual va a ser un seguro que busca justamente resarcir el daño causado en los accidentes de tránsito, ¿ya? El cual se establece un monto de dinero para el resarcimiento, tanto para los gastos médicos como para el resarcimiento de la persona si es que fallece. ¿Qué ocurre cuando el chofer está en estado de ebriedad? El SOAT no No cubre cubre, el SOAT. no cubre. Entonces, lastimosamente, esas personas, si han quedado heridas, van a sufrir porque no van a poder, no se les va a prestar el auxilio de salud por el SOAT, ¿no? Entonces, ellos van a tener que cubrir con sus gastos e iniciar un proceso penal de petición al autor del hecho para poder recuperar. Pero en algunos casos, como señala usted, muchas veces el autor es más carabaile, el sinvergüenza que no tiene dónde caerse muerto. Discúlpenme la expresión, pero muchas veces se da el caso. En estas circunstancias, se le va a iniciar las acciones legales pertinentes, pero aún así, encontrándose una sentencia condenatoria, va a entrar a la cárcel, pero dinero no se le va a poder sacar, porque no tiene dinero, no tiene bienes. Si hubiera tenido bienes, casa, autos, se agarra, se remata todos esos bienes y se entrega a las víctimas. Pero en los casos mayormente no hay pues recursos.
Entonces, entre comillas, queda pues en el limbo la situación. No hay cómo las víctimas puedan sobrellevar este problema, primero de la pérdida del familiar y lógicamente el resarcimiento civil tampoco existe. Son casos bastante peculiares, bastante conflictivos, pero es una realidad esta situación. ¿Algún comentario? Bueno, sería cambiar, ¿verdad? Esa parte, porque hacerle trabajar, porque no es justo que imagínese tantas personas, como usted dijo hace rato, que tienen sus familias, niños que recién están naciendo y que económicamente resarcir de alguna manera, pero ¿cómo poder hacer eso si es que la otra persona es, bueno, no sé si, cómo decirlo, pobre? Eso deberíamos cambiar, haciéndolo trabajar a la persona. Por eso es Es lo lo que que yo estaba comentando planteaba usted hace y rato. de que el Sí, Estado vaya creando ciertas áreas de trabajo propias para que esa persona pueda generar recursos y poder resarcir a la víctima o a las víctimas. Pero en esta circunstancia, lógicamente, es complicado, ¿no? sí, doctor, esperemos cambiar eso a un futuro. Sin duda, podría ser un tema de investigación, ¿no? De tesis, el cual lógicamente vaya a dar una solución a esta problemática. ¿Cuál podría ser esta? Tendría que verse mecanismos. Podría, digamos, asfaltarse calles, empedrarse por parte de los reclusos y estos, obviamente, el Estado de conocerles una remuneración y de esta manera ir pagando, ¿no? A las víctimas. Yo pienso que esto también ha sido en una parte, en un tiempo ha debido ser analizado, pero también han debido sacar sus costos y presupuestos en el personal en que tiene que estar mirando a los reclusos. Yo pienso que han sacado sus estadísticas y es por eso que no lo han hecho. Quiero pensar que eso es así, porque no es posible que hasta ahora no puedan hacerlo, algo que no, yo no lo veo tan complicado, pero sí yo pienso que el problema, el factor es económico, porque necesitarían más personal, em, obviamente capacitado para que les vigile, no sé, pues francotiradores, para que no escapen los reos o animales entrenados. Yo pienso, quiero pensar, ¿no? Quiero pensar que mi Bolivia no es tan tan retrasada, lamentablemente, quiero pensar eso, que sea el factor sea económico. Hay muchas cosas, ¿no? Pero lastimosamente la realidad nos muestra, ¿no? De que no hay pues una política estatal ni del derecho penal de protección y el resarcimiento a la víctima, lastimosamente. ¿Algún comentario de alguna persona? Marco, creo que quieres decir algo más. No, doctor, está bien, claro. Ya. Fabiana, Fabiana Chura, Sí, Lice. a ver, la escuchamos. ¿Qué opina usted? Em,
En ese caso que pone la compañera, yo diría que el Estado se haga cargo y así el conductor que le hagan trabajar y todo eso y él pague al Estado. Y así las personas que han perdido, la persona que estaba en la flota o en el bus tengan su resarcimiento. Ya. Sería lo ideal, ¿no? Pero imagínense la carga del Estado frente a cuántos accidentes ocurren al año en el país. Por ese tema de la pandemia, por ejemplo, ha reducido bastante el tema de los accidentes en las carreteras, porque hay muy poca gente que está viajando, pero aún así hay, ¿no?, estos accidentes. Y el generar, digamos, que el Estado se haga cargo de esto es un poco complicado. Se podría decir, digamos, de que causaría un daño económico al Estado importante, siendo que esos recursos podrían ser utilizados para otro tipo de actividades, ¿no?, en beneficio de la colectividad, siendo que el autor del hecho es quien debe resarcir a las víctimas. Pero podría ser, también es una importante forma de ver, de darle una solución, ¿no? Que el Estado vea algún mecanismo, pero ellos cubran con esta problemática y después vea de compensar, ¿no?, con trabajo el autor de los hechos, ¿no? Puede darse muchos aspectos. ¿Alguien más quiere comentar algo, por favor? Marco, escuchamos. Sí, doctor. Voy a puntualizar en dos aspectos, apoyando justamente, ¿no?, el comentario de mis compañeras. Hace años atrás había comentado justamente, ¿no?, de un modelo de centro de rehabilitación en Santa Cruz, si no me equivoco es en el centro Los Espejos, donde había mencionado que incluso se había ofrecido equipamientos, ¿no?, de trabajo para poder justamente a los presos poderlos rehabilitar con algún trabajo, puedan ser también, ¿no?, en un futuro útiles en la sociedad, para que justamente, ¿no?, todo lo producido sea comercializado en el mercado interno o incluso tal vez exportarlo y a través de ello también generar una inyección económica al país. Eso por una parte. Y por otra, pues habría que poner los pies sobre la tierra y reconocer, ¿no?, la falencia que tenemos en los centros penitenciarios en Bolivia. Si bien hay centros de trabajo para, para rehabilitar a los presos, esto también se ve, ¿no?, justamente compensando porque muchos de los presos también no reciben lo que es el prediario. Como ejemplo le pongo al día de hoy, tengo entendido que en el centro de máxima seguridad en el Abra no reciben un monto, ¿no?, de prediario, sino que reciben alimentación a cuenta de ello. No sé qué de cierto será aquello, pero yo creo que se ve, ¿no?, justamente compensado en esta situación los trabajos que ellos realizan. Habría que ver, ¿no?, cómo mejorar tal vez esa situación para poder apoyar justamente este aspecto, ¿no? Ya. Bueno, la Granja de Espejos era un lugar que buscaba ayudar a la recuperación de personas adictas, ¿no?, por tema de narcotráfico, normalmente adolescentes y adultos, pero lastimosamente ese no ha podido ser sustentable, es que fue cerrado, pero es importante, ¿no?, ir creando ciertos proyectos, planes que van a ayudar a solventar o ir cubriendo ciertas necesidades, tanto en el ámbito de las víctimas como también del recluso, porque en realidad el recluso tiene que pagar su pena y dentro de la lógica tiene que rehabilitarse y poder recuperar la libertad y ser reintegrado en la sociedad. Muchas veces un recluso al salir de la cárcel se va a encontrar pues con una sociedad que muchas veces primero le va a tener temor, le va a tener desconfianza y lógicamente ese recluso no va a poder trabajar, no va a poder
continuar con su vida porque siempre va a ser pues señalado con el dedo y va a decir, no, esta persona que está en la cárcel, ¿no? Va a generar bastantes conflictos. ¿Y qué genera esto? De que aquella persona no vea otra forma de producir recursos que volver a delinquir. Entonces, la política criminal tiene que ir cambiando. Bueno, considerando de que esta problemática no solo es de nuestro país, tampoco hay que sentirnos mal de que solo en Bolivia vivimos esta realidad. Esta problemática y esta realidad es en todo el mundo. Marco, ¿sigues con la mano levantada? ¿Quieres decir algo más o ya no? Bueno, me he olvidado bajar la mano, doctor. O ya, perfecto. Bueno, vamos a ir viendo todos estos aspectos que hemos estado viendo. Son generales, son lo que vamos a ir viendo la problemática en toda la materia. ¿Qué opinión ustedes tienen respecto a todo lo que estamos señalando? Por favor, si tuvieran algún comentario que pueda apoyar a ese trabajo que estamos realizando. ¿Algún comentario, por favor? ¿Qué otra falencia ustedes creen que vive Bolivia respecto a lo que es el derecho penal y los delitos, delincuentes? Cada vez más problemas se ve hoy en día con la delincuencia. Hay delitos más violentos cada vez. ¿Qué opinión tienen sobre este tema? Doctor, yo pienso que hay muchos vacíos. La verdad, hasta una de las, eh, una de las situaciones a la que me he llevado a estudiar derecho es que he tenido muchos conflictos familiares y hasta ahorita yo no puedo creer cómo hay tantos vacíos. Eh, Hay, por ejemplo, un artículo dice algo claro, pero tiene un vacío. ¿Y cómo debe resolver eso el juez? ¿Tiene que tomar su propio criterio? Eso es lo que me saca me desconcerta. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo. En una casa donde yo tengo los papeles y soy la propietaria legalmente, no vivo en la casa 2 meses yo soy de Cochabamba, pero en La Paz tengo la casa y se entran a vivir. Han vivido como 3 meses, porque desde la pandemia ha pasado 3 meses, no hemos podido ir, no hemos podido viajar y todo lo demás. Se han entrado a vivir y no le podemos sacar, aún así teniendo todo legalmente. ¿Por qué las leyes apoyan a esas personas que son delincuentes en sí, ¿no? Para mí, porque ninguna persona en su sano juicio va a entrar a una casa que no es suya, ¿verdad? Y aún así están protegidos por la ley. ¿Por qué? No me explico. Un poquito complicado que les responda. Tendría que saber cuál ha sido la circunstancia, cómo han ingresado al lugar, si están Nosotros en no podemos alquiler, en entrar, dice, o sea, es anticrético, mi ¿cómo han casa. ingresado? eh, han roto la chapa, o sea, yo soy de Cochabamba y lo he dejado la casa así, lo he dejado la casa abandonada, no abandonada, no veo cerrada, así. ¿Quién va a pensar? O sea, en mi cabeza no cabe la idea de que sí, que iba a pasar esto. Se han entrado a la casa y ahora dice que no le podemos sacar, o sea, forzosamente no le podemos sacar. Yo, por ejemplo, por mí, yo agarraba unas 20 personas, contrataba y a la fuerza le sacaba a la gente, unas 30, aunque sea, me contrataba. Pero dice que no podemos hacer eso, pero sí es mi casa. Justicia con mano propia. ¿Cómo se dice eso, doctor? No sé cómo interpretarlo. Lastimosamente, o tal vez Marco, ¿quieres decir algo? Sí, doctor. Bueno, aquí en mi barrio, bueno, yo estoy así como
como dirigente de acá del barrio y se ha dado justamente un ejemplo similar al de mi compañero. Pero en este caso nosotros siempre, ¿no? Exigimos como prueba que puedan demostrar, ¿no? El tema del derecho propietario, ya sea con algún título, minuta o algún testimonio. Eh, Muchas veces, y en este caso, ¿no? En lo personal lo han perdido, lo que es el título, o al parecer creo que no tienen ni título, pero están reclamando justamente, ¿no? La propiedad. Eh, Creo que si se cuenta con las pruebas correspondientes, entonces no hay por qué justamente caer en el aspecto de usocapión. Creo que a eso es lo que quería apuntar, ¿no? Mi compañero. Habría que ver justamente, ¿no? Que se... Sí, Socapiones arriba de 5 años, ¿verdad, doctor? Eso sí, he estudiado el tema, pero lo que yo tengo todo. Tengo derechos reales, todo. O sea, no me falta nada. Tengo la luz, todo está a mi nombre. Pero aún así, él está protegido por las leyes. O sea, yo quería hacer eso. Yo, como le dije, yo quería entrar así a la fuerza, porque es mi casa y se han entrado y yo no sé, y hasta ahorita estamos peleando ya un año, el juez no se ha pedido de frente dinero, no tenía nada de ética el juez que nos ha tocado, aparte creo que bueno, no he tenido la dicha de que me haya tocado un abogado bien preparado también, creo que he tenido la mala suerte, también por eso ha sido una de las un incentivo para estudiar derecho, todos esos problemas que he tenido y eso es lo que me está llevando, ¿no? Bueno, en lo que estoy acá, ¿no? Ya. Bueno, esos problemas del derecho de propietario son bastante complicados, ¿no? Generalmente se debe demostrar el derecho propietario, la posesión. Lastimosamente, pues el tema de usucapión es la de una figura bastante complicada, ¿no? Porque el tema de la usucapión se trata de regularizar el derecho propietario cuando una persona tiene papeles que demuestran que él es propietario de alguna manera. Eh, Ahora, por ejemplo, el usucapión decenal no requiere que tenga ningún tipo de papel, simplemente la posesión del inmueble. Ahora, incluso en la normativa propia al tema agrario, no se necesita tener papeles algunos, simplemente la posesión del inmueble. Entonces, son Exacto. aspectos, todos estos, que van pues generando conflictos en lo que es el cotidiano vivir y lastimosamente, como usted dice, ¿no? La justicia es lenta, en algunos casos, algunos operadores de justicia son pues terriblemente permisivos en contra de las personas que tienen la razón. Y también hay leyes muy ambiguas. La verdad, su tema puntual tendría que analizarse a cabalidad, con papeles, ver qué es lo que ha pasado. Mucho, digamos, pronunciarme sobre un caso particular sin conocer el fondo propio del tema es bastante complicado, ¿no? Porque ahí podría Tenemos meter el todo, eso paso. es lo que no explico, doctor. Eso es